Bueno, en esta oportunidad vamos a continuar viendo este repaso, introducción al análisis de señales y sistemas, y vamos a ver el tema de transformada de Fourier. En el video anterior vimos la serie de Fourier, que lo que hacía la serie de Fourier era transformar una señal en el dominio del tiempo. En el caso nuestro, ¿no? Puede hacer muchas más cosas, puede hacer en cualquier dominio, pero nosotros lo queríamos transformar desde el dominio del tiempo a una combinación lineal de funciones ortogonales, que en este caso eran funciones exponenciales. Las funciones ortogonales eran funciones exponenciales. Y estas funciones ortogonales estaban combinadas a través de unos coeficientes que nosotros denominábamos los Cn, que eran los coeficientes de Fourier que salían a través de esta integral de Fourier. Bueno, básicamente, ahora lo que vamos a tratar es de ver qué sucede cuando la señal es aperiódica. ¿No es cierto? Porque hasta ahora la serie de Fourier la usábamos para una señal periódica en el tiempo, porque analizábamos el período. Y al analizar el período por el análisis de Fourier, podríamos ver las distintas componentes espectrales, o el ancho de banda, o el análisis en frecuencias que puede tener la señal. Y como lo analizamos en el periodo, la señal se repite en el periodo, porque es periódica, entonces estoy analizando la totalidad de la señal. ¿Qué pasa cuando la señal no es periódica? Y bueno, asumimos que el periodo tiende a infinito, o sea, estas señales, estas repeticiones se producen en menos infinito y más infinito. Entonces me queda esta señal, aperiódica. Bien, se supone entonces que el periodo tiende a infinito. Si el período tiende a infinito, entonces 1 sobre el período tiende a un diferencial frecuencia. La sumatoria, esta sumatoria en el dominio espectral o en el dominio de la frecuencia, en este caso sería frecuencia discreta porque es en el dominio de las NF0 en Hertz, ¿no es cierto? Bueno, pasaría a ser una integral. Esta sumatoria se transforma en una integral. Y la variable discreta de frecuencia, la variable discreta espectral, NF0, se transforma en una variable continua en frecuencia, en Hertz. Si esto lo ponemos en la expresión original de serie de Fourier, por ejemplo, fíjense, yo tengo x de t expresado como una serie de Fourier, una combinación lineal de los coeficientes con las funciones exponenciales. Reemplazo el coeficiente por su igual, que es esta integral. Entonces lo pongo todo dentro del corchete. Y bueno, y asumo las cosas, cómo cambian cuando t tiende a infinito. Entonces, fíjense, esta sumatoria, que vendría a ser esta, que es una sumatoria en el dominio de la frecuencia, pasa a ser una integral en el dominio de la frecuencia. Acá tengo la diferencial de frecuencia que sale del 1 sobre t0, cuando t0 tiende a infinito. Y luego tengo la integral en el tiempo, esta, que la tengo acá, Pero, ¿cuál es el problema acá? Y bueno, que los NF0 pasan a ser f, porque es una variable continua en frecuencia. Bueno, reemplazo todo eso, ¿ven? Y entonces puedo tener dos definiciones. Lo que está dentro del corchete, que es una integral en el dominio del tiempo, ¿bien? Especializada en menos infinito y más infinito, o sea que el resultado va a eliminar la variable tiempo y me va a quedar en función de la frecuencia. A eso lo llamamos transformada de Fourier. Y lo que está afuera, o sea, x de f, el resultado del corchete es x de f, una función
en función de la frecuencia que me dice cómo se distribuye espectralmente la señal. Lo que está afuera entonces, reemplazando el corchete por su igual x de f, me queda como la antitransformada de Fourier, que me permite agarrar una señal del dominio de la frecuencia y pasarla al dominio del tiempo. Y acá tengo los pares transformados, x de t y x de f, los cuales son recíprocos si existen. Si existe x de t, existe x de f, existe x de f, existe x de t. Lo que acabamos de decir. ¿Cómo hago la transformada de Fourier? Bueno, por supuesto, haciendo la integración. Esa sería la más directa. Bien. Después puedo usar a sacar, evaluar la transformada de Fourier de una señal x de t, o m de t, o f de t, a través de las tablas transformadas de Fourier o de Laplace, que están en este PowerPoint, para que ustedes lo fotocopien, lo impriman y tengan las tablas de Fourier para poder trabajar durante toda la materia con esas tablas de Fourier. ¿Bien? Porque nosotros, la idea en esta materia es que ustedes no hagan la integral de Fourier, sino que a través de tablas y propiedades de la transformada de Fourier puedan resolver, evaluar, exponer el espectro de una señal. Bien, esa es la idea. ¿Para qué? Y para poder hacer un diseño de un sistema de comunicaciones. Un diseño bueno del sistema de comunicaciones que permita transmitir la señal. Bueno, entonces también las tablas de Fourier, los teoremas de Fourier, la superposición, aplicando el principio de superposición para poder separar, dividir una señal entre varias señales y poder resolver cada una de esas partes y después combinarlas y tener la transformada de toda la señal. Y también hacer la transformada de Fourier a través de programas específicos en computadoras. Por ejemplo, MATLAB es un programa que la función FFT te hace la transformada de Fourier. De cual la haga como la haga, la transformada de Fourier es matemáticamente única. Entonces los valores tienen que coincidir haciendo la integral o haciendo la modelización a través de una PC. Los valores tienen que ser los mismos. Bien, por eso hay que tener en cuenta, por ejemplo, cuando modelizo con una PC, hay unos coeficientes, unos factores que tienen que multiplicarse de igualdad. Y bueno, hay que conocer, cada programa tiene sus factores específicos. Bueno, empecemos a hacer, por ejemplo, el espectro de un pulso cuadrado. La transformada de Fourier de un pulso cuadrado. Nosotros en el capítulo anterior, en el video anterior, hicimos la transformada de Fourier de un tren de pulsos cuadrados periódicos. Bueno, acá es un cuadradito solo, de duración tau, en el dominio del tiempo. Así es como se expresa en el dominio del tiempo. Aplico la expresión de transformada de Fourier, y reemplazo x de t por su igual. En este caso sería 1, porque la amplitud que tiene este cuadradito es 1. Si sería a, sería más genérico, entonces yo podría poner a y a saldría fuera de la integral. Bueno, planteada la integral entre menos infinito y más infinito, pero, de vuelta, los límites de integración serían entre menos tau sobre 2 y más tau sobre 2, porque es donde existe la señal. Fuera de ese lugar no existe la señal. Entonces, bueno, planteo la integral y le ejecuto, le resuelvo la integral. La integral la resuelvo por sustitución. Fíjense que voy a plantear esto como e a la u delta u. Entonces llamo u menos j2 pi f de t y delta u menos j2 pi f delta t. Para esto multiplico, para transformar esto en delta u, multiplico y divido por menos j2 pi f. Y bueno,
Y una vez que tengo la integral en U, resuelvo la integral, la especializo y me quedan dos exponenciales, como se ven acá. La idea final es transformar esta sumatoria de exponenciales en un coseno o en un seno. Vemos que como está presentada la situación, esto se puede transformar en un seno. ¿Cómo se puede transformar en un seno? Y me faltaría dividirlo por 2j. Bien, y tengo el factor 2j acá, así que acomodo de esta forma, y ya tengo el seno. Y una vez que tengo el seno, lo quiero transformar esto, expresar en forma de sinc. ¿Y qué es la sinc? El seno de pi x sobre pi x. Entonces, si x sería f tau, acá tengo pi f, me faltaría tau, entonces multiplico y divido por tau y lo puedo expresar ahora como así. Finalmente, esta sería la transformada de Fourier de la función impulso cuadrado. Si la graficamos, vemos que es una sinc con un primer corte en 1 sobre tau, un segundo corte en 2 sobre tau, simétrica respecto a la ordenada, al origen. Y podemos ver también acá, ven que está puesto acá abajo, cómo era la serie de Fourier de un tren de pulsos cuadrados. Y fíjense que estos dos gráficos corresponden a dos trenes de pulso cuadrado de tau constante, pero cuyo periodo variaba. El de abajo tiene un periodo más grande que el de arriba. Y fíjense que a medida que el periodo crecía, las componentes espectrales, las rayitas que representaban a las componentes espectrales, cada vez había más y más juntitas. Bueno, en el límite, fíjense, las rayitas se pusieron una al ladito de la otra, en una distancia diferencial, y se transformó, en vez de una función discreta, un gráfico discreto en la frecuencia, se transformó en un gráfico continuo en la frecuencia. Bueno, también existen las condiciones de Dirichlet, igual que en la serie de Fourier. Omega de t es transformable por Fourier si cumple las condiciones de Dirichlet. Sobre cualquier intervalo de tiempo finito, la función es de valor único con un número finito de máximos y mínimos. Y el número de discontinuidades, si existen, también es finito. La función es integrable en este integral. Bueno, acá tenemos la condición suficiente más débil, que es esta integral, pero todas las formas de onda físicamente realizables satisfacen esto, ergo son transformables. Se refiere como energía normalizada porque la impedancia es de valor unitario, vale 1 ohm. Bueno, muy parecida a las propiedades que vimos en serie de Fourier, nosotros vamos a transformar funciones reales, y si la función es real, entonces existe una simetría hermítica, que está representada acá. En el dominio de la frecuencia existe una simetría hermítica, donde el módulo de omega de f es igual al módulo de omega de menos f, y la fase es complejo conjugado. O sea que la fase de omega de f es igual a menos la fase de omega de menos f. Bueno, las mismas condiciones que nosotros hemos visto en serie de Fourier. Se repiten acá en transformada de Fourier porque vimos que la serie de Fourier, la transformada se deriva perfectamente de la serie, ¿no? Bueno, una de las cosas que dijimos, uno de los métodos para resolver la transformada de Fourier sin utilizar la integración directa, era aplicar las propiedades de la transformada de Fourier
y después aplicar superposición, ¿no? y los teoremas de Fourier, y de esa forma, con tablas, poder resolver. El objetivo final es analizar la señal en el dominio de la frecuencia, ver su comportamiento en el dominio espectral, fundamentalmente para evaluar su ancho de banda o su velocidad de cambio. Entonces tenemos la propiedad de linealidad, ¿ven? Que si yo tengo una señal que es la sumatoria de dos señales, o sea, yo una señal f de t la puedo separar en la sumatoria de dos señales omega 1 y omega 2 de t, una combinación lineal. Bueno, entonces, si yo conozco la transformada de omega 1 y la transformada de omega 2, ya resolví la transformada de la señal compleja, porque si se suma, entonces sumo las transformadas. Bien, esto está demostrado a través de la función, la propiedad de linealidad que tiene toda integral. Y no nos olvidemos que la transformada es una integral. Retraso en el tiempo me dice que una señal omega de t, si yo conozco la transformada de la señal omega de t, que es omega de f, ¿bien? Y ahora quiero sacar la transformada de la señal omega de t, pero ahora retardada en el tiempo, un tiempo td, entonces no tengo que hacer la transformada de Fourier, porque no tengo que evaluar nuevamente la transformada de Fourier, porque el módulo omega de f va a ser el mismo que omega de t. Lo que va a variar es en una exponencial que me da el desfasaje, la variación de fase, que se produce al existir un retardo en el tiempo. Esto lo podemos ver fácilmente, por ejemplo, viendo el pulso cuadrado. Yo tengo el pulso cuadrado acá y sé que es una sinc. Entonces la pregunta a veces es, bueno, ¿cuánto vale el pulso cuadrado retardado en el tiempo? Por ejemplo, tau sobre 2. Y bueno, es la sin por E, aplicando esta propiedad, por E a la menos J, 2pi f, tau sobre 2. La misma sin, tau sin f tau, E a la menos J, 2pi f, tau sobre 2. ¿Bien? Podemos ver el ejercicio 7, que es cómo resolvemos, cómo aplicamos esta propiedad y cómo lo resolvemos. Entonces, bueno, dice determinar la transformada de Fourier de los pulsos rectangulares de la figura. Miren, ¿ves? Se pide, si ustedes ven la guía de ejercicio, se pide la transformada de Fourier de este pulso en el dominio del tiempo. Entonces, lo primero que hago yo es dividir este pulso en dos pulsos. ¿Ven? Esta señal es igual a la sumatoria de este pulso más este pulso. Y yo sé que son pulsos cuadrados, o sea que el pulso cuadrado me da tau sin tau f. Esto lo puedo sacar por tablas. En las tablas existe que el pulso cuadrado, la transformada del pulso cuadrado es tau sin tau f. Entonces, tengo que ver ahora qué pasa con este pulso ahora retardado y qué pasa con este. O sea, en realidad, la transformada de esta señal van a ser dos sinc sumadas. Una sinc con un retardo del tiempo de este tipo y una sinc con un retardo del tiempo en este otro tipo. Entonces, bueno, ¿ven? Aquí tengo la sinc, ¿ven? Tengo es expresar la función rectangular, pero con este retardo de tiempo, tau sobre 2. Y esta otra sin, con este retardo del tiempo, o sea, negativa, menos rec, tau menos tau sobre 2. ¿Ven? Entonces ahora saco la transformada de Fourier de este pulso, ¿ven? Y me queda E a la J 2pi f tau sobre 2.
y este pulso menos tau sin tau f e a la menos j2 pi f tau sobre 2. Y ahora lo único que tengo que hacer para sacar la transformada total es sumarlas. Y así, fíjense que obtuve la transformada de ese pulso sin realizar una integración directa, sino aplicando tablas y propiedades de superposición, propiedades de linealidad, propiedades de traslado en el tiempo. Y la tabla original que me dijo que el tren de pulso cuadrado tiene una transformada de tau sin tau f. Nosotros ahora nos acordamos, pero bueno, por un tiempo nos vamos a olvidar, pero no la tabla. Otra propiedad es el cambio de escala. El cambio de escala me está diciendo qué pasa, o sea, yo sé la transformada de omega de t. Ahora, ¿qué pasa cuando esa señal se comprime o se expande? Por eso está multiplicada en el tiempo la variable por a. Es una expansión o una compresión. Bueno, y vemos que la transformada de Fourier es la misma, la forma de la señal en el dominio de la frecuencia es la misma. Lo que va a variar es la señal comprimida o expandida. Y fíjense que es inversa. El comportamiento es inverso en el tiempo. Si la señal se expande en el tiempo, se comprime en frecuencia. Si la señal se comprime en el tiempo, se expande en frecuencia. ¿Qué significa esto? Bueno, nosotros lo podemos ver acá. Se expande en el tiempo. La señal se expande en el tiempo. ¿Ven? Se expandió en el tiempo. ¿Qué pasa? Se comprime en frecuencia. O sea, ahora el 1 sobre tau que tengo acá se va a hacer más juntito. ¿Qué implica eso? Bueno, ¿qué implica expandirse en el tiempo? Que la señal es más lenta, porque fíjese que el cambio del 0 a 1 y del 1 al 0 ahora tardó más tiempo. Por lo tanto, es más lenta en el cambio. Por lo tanto, su frecuencia es menor. El primer cruce por 0 se produce a menor frecuencia. ¿Qué pasa si la señal se comprime en el tiempo? Bueno, si se comprime en el tiempo la señal, implica, de acuerdo a la frecuencia, la velocidad de cambio, que la señal es más veloz. El cambio se produce más veloz, porque fíjense que del 0 al 1 y del 1 al 0 tardó menos tiempo. Entonces, la señal en frecuencia se expande. ¿Qué implica eso? Y bueno, que el 1 sobre tau va a estar más lejos. O sea que va a tener mayor frecuencia el 1 sobre tau. Por supuesto también el 2 sobre tau, etc. Pero al tener el 1 sobre tau mayor frecuencia significa que esta señal tiene mayor ancho de banda, mayor velocidad de cambio, que es lo que estamos viendo. Esta propiedad, por supuesto, en las materias de análisis, señales y sistemas, lo van a ver a través de una integración. La explicación, la demostración de este teorema lo van a ver a través de una integración. En esta materia vamos a hacer un repaso y vamos a verlo en forma física, en forma aplicativa. Bueno, la conjugación, si una función tiene la forma de omega de t conjugado, entonces la transformada también es omega de menos f conjugado. La dualidad, si la función tiene la forma. Yo tengo la señal omega de t y conozco la forma que tiene esa señal en el dominio de la frecuencia omega de f. Lo que me dice la propiedad de dualidad, que si yo ahora tengo la señal en el dominio, una señal en el dominio del tiempo con la forma de omega en el dominio de la frecuencia, lo cual podríamos hablar de omega grande, pero en el dominio del tiempo. ¿Qué pasa cuando le hago la transformada? Y bueno, cuando le hago la transformada, me va a quedar la función omega chiquita, la forma de la función transformada en el dominio de la frecuencia, me va a quedar como omega chiquita, pero ahora en el dominio de la frecuencia. Para esto vamos a ver un ejercicio, una imagen. Bueno, vemos acá en la imagen que, ¿ven?
yo conozco que una función cuadrada en el dominio del tiempo, un pulso cuadrado en el dominio del tiempo, de duración tau, su transformada de Fourier es una sinc, tau sin f tau, en el dominio de la frecuencia. Ahora, uno me puede decir, che, ¿y cuánto vale? O sea, un filtro pasabajos es una función cuadrada en el dominio de la frecuencia. Un filtro pasabajos es una función cuadrada que vale 1 entre menos W y más W. O sea que en este ancho de banda, cualquier señal que ingrese en ese filtro, lo voy a multiplicar por 1. Y cualquier espectro, potencia espectral de la señal que supere el valor W, lo voy a multiplicar por 0. Por lo tanto, ese cuadripolo, ese aparato que voy a poner en el medio, que lo llamo filtro pasabajos, me deja pasar solamente las bajas frecuencias, entre 0 y W, viendo desde el punto de vista positivo, viendo desde el ancho de banda. Las señales con frecuencias superiores a W le va a eliminar las componentes espectrales superior a W. Eso es un filtro pasabajos. Elimina todas las componentes espectrales de la señal que superan el ancho de banda o W. Bien. Entonces se representa en el dominio de la frecuencia como un cuadrado, un pulso cuadrado entre menos W y más W. Este es el modelo matemático del filtro pasabajos ideal, porque ven esta caída a 90 grados es algo ideal. De una función ideal, o sea, es imposible de realizar, pero bueno, sirve para evaluar muchas cosas. Entonces, bueno, como es un pulso cuadrado de amplitud 1, yo lo puedo representar con la función del pulso cuadrado, pero no en el dominio del tiempo, sino que en el dominio de la frecuencia. ¿Bien? Y el tau ahora está en frecuencia, en Hertz, 2W. Entonces yo sé que este es el pulso, es la función que representa en el dominio de la frecuencia el filtro pasabajos. Normalmente se la denomina función transferencia del filtro. Función transferencia del filtro. Bueno, alguien me puede decir, che, ¿cómo es el comportamiento de ese filtro pasabajos en el dominio del tiempo? Bueno, la C es la antitransformada. Entonces ahí yo no tengo que hacer la integral de la antitransformada. Yo lo que necesito es saber cuál es la transformada del pulso cuadrado, que la conozco. Entonces digo, bueno, aplico el principio de dualidad de la transformada de Fourier. Entonces digo, bueno, si es un pulso cuadrado en el dominio de la frecuencia, en el dominio del tiempo, me va a dar una sinc. Bien, en las mismas condiciones que en el pulso que cuando lo manejábamos en el dominio del tiempo y la misma frecuencia, el pulso cuadrado. Ahora lo manejo al revés. Entonces, ven, el tau sería 2W, multiplico por 2W, sinc 2WT, porque ahora la función de la variable no es f, sino es tiempo. Y bueno, lo puedo representar. Entonces, la antitransformada de Fourier de la función transferencia de un pulso, de un filtro pasabajos, es una sinc. ¿Y cómo lo hice para resolverlo? A través del principio de dualidad. También debo destacar que así como en un filtro pasabajos la expresión del comportamiento en el dominio espectral se le llama función transferencia, su comportamiento en el tiempo se lo denomina respuesta impulsiva o respuesta al impulso. Para ir anotando terminología. Bueno, traslado en frecuencia, cuando una señal
si la función tiene la forma de E, o sea, la función omega de t se la multiplica por E a la j 2pi fc por t, entonces implica en el dominio de la frecuencia un traslado en frecuencia, que la señal se trasladó a la frecuencia S, fs. Esto es muy importante porque nosotros en comunicaciones vamos a ver que vivimos trasladando señales en el dominio de la frecuencia. O sea, una señal que está en frecuencia 0 la trasladamos a 455 kHz y después de 455 kHz la trasladamos a 910 kHz para después traerla a 0 otra vez. Entonces, y bueno, estos trabajos que vamos a hacer, que vamos a ver cómo se realizan, ¿no? Bueno, este trabajo que se le hace a la señal se le llama traslado en frecuencia y implica multiplicar en el dominio del tiempo por una exponencial, la frecuencia que yo la quiero trasladar. ¿Ven? Esto está... ¿Cuándo sucede esto? Y bueno, fíjense, cuando yo multiplico x de t por un coseno de omega 0t. ¿Por qué lo multiplico por un coseno? Y bueno, porque el coseno tiene la particularidad de tener una sola frecuencia, f0. Entonces, fíjense, ¿qué implica esta multiplicación? Que normalmente en electrónica se hace a través de un mezclador. Un mezclador realiza esta función matemática. Se modeliza matemáticamente un mezclador a través de esta multiplicación. Entonces, él, aplicando las propiedades de Euler, transformó el coseno como la combinación, la sumatoria de estas exponenciales. Y bueno, como lo acabo de decir, ¿ven? Tengo una exponencial f0 y otra exponencial menos f0. ¿Esto qué implica? Y bueno, lo que acabo de decir. Yo tengo la señal x de f, que tiene un espectro como el que acabo de dibujar, un espectro genérico, y que implica que la multipliqué por el coseno. Y bueno, que la señal, aparte de bajar en medio, ¿no? Que por eso no le afecta, digamos, la forma, sino que las amplitudes, digamos, que afecta la potencia, pero no el espectro. ¿Qué significa? Que lo trasladé a f0 Hz y a menos f0 Hz. Si yo quiero medir el ancho de banda de la señal, como siempre lo mido en la parte positiva, entonces voy a tener, fíjense, el doble del ancho de banda de la señal original. Porque la señal esta tenía, por ejemplo, W hasta acá, y esta ahora tengo menos W a más W, entonces tengo 2W acá. ¿Okay? Se duplicó el ancho de banda, se trasladó a la frecuencia f0 Hz. Hicimos un traslado de frecuencia. Bueno, diferenciación, cuando se deriva la señal respecto al tiempo, es lo mismo en el dominio de espectro, multiplicar por f. Bien, multiplicar por la frecuencia. Y en la integración, como es la inversa, entonces integrar una señal implica dividirla por f. La función delta de Dirac, muy utilizada, porque, por ejemplo, la transformada de un coseno son dos delta de Dirac. Las funciones delta de Dirac son funciones generalizadas o distribuciones, que se definen a través de esta integral. Entonces, la integral, la definición de delta de Dirac es cuando la integral de cualquier función por una delta de Dirac entre menos infinito y más infinito me da el valor de la función en donde está la delta de Dirac. Fíjense que la delta de Dirac también se la denomina una función muestreo. ¿Por qué? Y porque me saca la muestra, el valor de la señal, donde está la delta de Dirac. Esto es la definición de delta de Dirac. Hay otra definición más común, que ustedes también habrán visto, que bueno, si omega de x es una función 1, constante, 1, vale 1. Entonces, en este caso, la integral, ¿cuánto me daría? 1. Bien, entonces implica que es una delta de Dirac, una señal muy angostita,
En este caso, por ejemplo, delta de x estaría en x igual a 0, muy angostita, una rayita, pero cuya superficie, la superficie de esa rayita es igual a 1. Existe solamente en x, igual a 0 en este caso. Fuera de x igual a 0 no existe. Pero en ese lugar, su integración, su superficie es igual a 1. Por eso, cuando yo la multiplico por otra señal, me saca la muestrita en el lugar donde está la delta de Dirac. Bueno, las vueltas de la delta de Dirac se pueden representar como un pulso cuadrado cuyo tau tiende a 0, pero cuya amplitud tiende a infinito, o una función sinc, también con un 1 sobre tau tendiendo a 0 y 1 sobre tau tendiendo a infinito, una exponencial, o bueno, acá tengo esta integral de exponencial. Es interesante la integral porque es una definición que se usa entre menos infinito y más infinito de exponencial, me da la delta de Dirac, porque después se utiliza, por ejemplo, para definir la transformada de la serie de Fourier. También, bueno, lo mismo, propiedad de corrimiento, aplicando la definición que dije, o sea, si yo la integral de omega de x por la delta de Dirac, el resultado me da el valor de omega de x en el lugar donde se encuentra la delta de Dirac. Entonces, si la delta de Dirac acá, por ejemplo, está en x0, bueno, me va a dar el valor de omega en x0. Acá tenemos la integral equivalente de delta de x, la exponencial me da una delta de Dirac, ya que si evaluamos la integral en 0 para cualquier valor de x e infinito, para x igual a 0, entonces la transformada de Fourier me quedaría, ¿ven? Si yo quiero poner delta de Dirac menos e a la j2pi ft, delta t, ¿dónde está la delta de Dirac? En 0, o sea, en t igual 0. Entonces yo tengo que poner t igual 0 acá. Entonces e a la 0 me da 1. La transformada de la función delta de Dirac es una constante en el dominio de la frecuencia. O sea que la delta de Dirac en el dominio de la frecuencia son todos valores iguales. ¿Ven? La delta de Dirac en el dominio de la frecuencia son todos valores iguales entre frecuencia menos infinito y más infinito. Fíjense qué interesante sería si yo quiero probar la función transferencia de cualquier equipo, meterle a la entrada del equipo una delta de Dirac y ver cómo es su respuesta a la salida. Una delta de Dirac en el dominio del tiempo y analizar la salida en el dominio espectral. Esa salida del dominio espectral me estaría, como yo a la entrada le estoy entrando todas valores de frecuencia constante, yo a la salida, la forma espectral que tenga la salida va a representar la función transferencia o el comportamiento espectral que tiene ese equipo al cual le entré una delta de Dirac en el dominio del tiempo. O sea, si yo tengo la posibilidad de poner la entrada de un equipo una delta de Dirac en el dominio del tiempo, a la salida, analizando la salida espectral que tiene, me va a dar la función transferencia del equipo. Por eso, a la antitransformada de Fourier de la función transferencia se la denomina respuesta al impulso. Respuesta impulsiva. H de t. Normalmente la función transferencia de un equipo, el comportamiento espectral de un equipo, en el dominio de la frecuencia de un equipo se lo denomina H grande, H mayúscula de f, y bueno, entonces la función transferencia, la respuesta impulsiva de ese equipo, la antitransformada de H de f, se la denomina H de t, H minúscula de t. Eso lo vamos a ver en otras oportunidades. Bueno,
dijimos que la delta de Dirac me produce en el dominio de la frecuencia todas frecuencias del mismo tamaño, de la misma amplitud, entre menos infinito y más infinito Hertz. Entonces, ¿qué pasa con una función continua en el dominio del tiempo? Y bueno, por dualidad, una función continua en el dominio del tiempo me va a producir una delta de Dirac en el dominio de la frecuencia, en frecuencia 0. Acá tenemos una pequeña deducción de la misma señal, ahora con la integral de transformada de Fourier, pero lo importante es saber la propiedad para poder aplicarla. Ahora podemos ver la transformada de una senoidal, porque fíjense, yo tengo una señal b de t a seno de 2pi f0t y la quiero transformar. Entonces lo que hago es aplicarle la integral de transformada, pero en vez de poner seno pongo su igual de acuerdo a la expresión de Euler y veo que tengo dos exponenciales. Entonces ahora aplico las propiedades de las exponenciales, que cada una de las exponenciales me va a dar una delta de Dirac trasladada f0 y menos f0, y bueno, finalmente me queda j a sobre 2 delta f más f0 menos delta f menos f0, donde f0 es la frecuencia de la senoidal. Bien. Acá está la deducción. Bueno, ven, cuando yo tengo la exponencial 2pi f0 menos j 2pi f0t, bueno, ahora yo tendría que poner menos 2pi f menos f0t. Y acá sacó la transformada o la delta de Dirac. Para la transformada de una cosenoidal hago exactamente lo mismo, solamente que la función cosenoidal, su representación por Euler es esta, entonces bueno, me va a dar dos deltas de Dirac positivas y el j no existe acá. La representación, fíjense que son dos deltas de Dirac, una en f0 y la otra en menos f0, con peso, la delta de Dirac se denomina el peso, 1/2. Bueno, la convolución, tenemos que ver la función convolución. ¿Por qué vemos la función convolución? Bueno, es una integral. Se representa con un asterisco, x1 convolución x2 en el tiempo. Me va a dar es una función en el tiempo y para realizar la convolución necesito hacer esta integral. ¿Por qué veo la función convolución? Y bueno, porque yo les acabo de decir que el traslado del tiempo, el traslado en frecuencia, disculpen, el traslado en frecuencia se produce, lo vimos anteriormente, cuando multiplico una señal con otra. Y que en comunicaciones voy a estar trasladando en frecuencia constantemente. Cuando multiplico una señal por una exponencial. Y que voy a estar trasladando en frecuencia constantemente, y que los que producen esa multiplicación, los equipos o los equipos electrónicos que producen esa multiplicación son los mezcladores, que se usan muchísimo en comunicaciones. Y bueno, voy a demostrar ahora que la multiplicación en el dominio del tiempo, o sea, un mezclador multiplica en el dominio del tiempo, ¿qué hace en el dominio de la frecuencia? Convoluciona. Entonces, como usamos tanto los mezcladores, es muy importante ver para nosotros, o vemos tantas multiplicaciones en el dominio del tiempo, es muy importante ver el tema de convolución, porque es lo que va a pasar en el dominio de la frecuencia. Es lo que me va a permitir analizar qué le sucede a las señales cuando se multiplican en el dominio del tiempo, qué sucede en el dominio espectral, en el dominio con su velocidad de cambio. Entonces, bueno, volvamos a ver la convolución. Como vemos, son dos señales que se integran en un dominio tau
un dominio de integración tau, para quedar después en el dominio del tiempo. Entonces, fíjense que ¿qué implica esto? Bueno, que la señal 2, por ejemplo x2, se invierte y existe un desplazamiento en tiempo, en el t, que está representado como t menos tau. Y después se multiplica las dos señales, x1 y x2, y se integran. La multiplicación, se realiza la integración de esa multiplicación. Viéndolo gráficamente, que es muy expresivo, muy fácil de ver gráficamente, ven, yo tengo, por ejemplo, la señal x2 es esta, es un triángulo, una señal triangular, y la otra es una cuadrada. Fíjense que la señal le cambié el dominio, era el dominio del tiempo, le puse todos el dominio del tau. La señal triangular la invertí, o sea que hice x2 de menos tau. Y ahora le produzco, ven, todos están en el mismo dominio, todos están en la misma abscisa, y se produce un desplazamiento entre t menos infinito a más infinito. Y bueno, a partir de ahí empiezan los dominios de integración, porque fíjense que realmente para que la señal, o sea, como es una multiplicación, cualquiera de las señales que me dé 0, el resultado siempre va a ser 0 y la integral va a dar 0. O sea, esto va a tener integral finita en la medida que estas señales coincidan. Para que las señales coincidan, fíjense que esta señal triangular tendría que ser retardada 2, estaría acá, y después tendría que estar en menos 2 y menos 3. En menos 3, la señal esta empieza a ingresar el triángulo adentro del cuadrado. Entonces tendría una superficie de integración. ¿Bien? Existiría la multiplicación. Ven, acá es 0, pero empieza a crecer. ¿Hasta qué? Hasta un máximo, donde el triángulo pasó a estar todo dentro de este cuadrado. Y posteriormente empieza a salir hasta que sale completamente, donde en más 2, fíjense que acá tengo 1 y esta también, para que yo la pueda correr para acá, tendría que estar en 1, estaría en 0, en 2 estaría acá, estaría específicamente. Entonces empieza a salir. Esto que está acá abajo es la convolución de esta señal x2 de t con esta señal x1 de t. Bueno, ¿qué pasa cuando una convolución, una señal convoluciona con una delta de Dirac? Bueno, como la delta de Dirac le va sacando muestras en cada instante que coinciden, entonces la convolución de x de t con una delta de Dirac de delta de t me va a dar la señal trasladada donde está la delta de t. En este caso, por ejemplo, si la delta de t acá está en 0, me va a dar x de t en 0 también. Si tengo la delta de t está retardada t0, entonces me va a dar la señal en t0. Bueno, como ven, el traslado se suma, ¿no? Los traslados. Por ejemplo, si yo tengo x de t convolución delta de t menos t grande, bueno, me da x de t y t grande. Si tengo x de t1 convolución delta de t menos t2, y bueno, me va a dar x de t en el traslado de t1 y t2, por supuesto. Y si tengo dos delta de convolucionando dos delta de Dirac, se suman los retardos. Esto es muy aplicado a todo lo que sea convolución con delta de Dirac. No se olviden que nosotros en comunicaciones vamos a estar multiplicando las señales por cosenoidales. Y eso va a producir, o sea que la estamos multiplicando en el dominio del tiempo por cosenoidales. O sea que en el dominio de la frecuencia la vamos a estar convolucionando por delta de Dirac. Y eso va a producir un traslado de la señal del dominio de la frecuencia a donde está la delta de Dirac, que es básicamente lo que muchas veces se utiliza en comunicaciones, porque yo lo que hago de vuelta, agarro una señal de una frecuencia y la traslado a otra frecuencia. ¿Cómo la traslado a otra frecuencia? Y bueno, ¿con qué método? Con un mezclador. El mezclador
multiplica dos señales en el dominio del tiempo. Entonces, si yo lo quiero trasladar, la señal, a una frecuencia específica, no lo quiero trasladar a cualquier lado, entonces lo voy a tratar de multiplicar por una señal que tenga una frecuencia específica. ¿Cuál es la señal que tiene una frecuencia específica? El coseno. El coseno tiene el coseno bien hecho. El coseno, tengo que conseguir un generador cosenoidal perfecto, que no se altere el coseno. Entonces, el coseno perfecto, ¿qué tiene? Una frecuencia. ¿Cuál es? Y su frecuencia F0. Entonces, cuando yo multiplico cualquier señal por un coseno bien hecho, ¿qué implica eso? El dominio espectral. Y que la señal se traslada a ese coseno, a esa frecuencia del coseno perfecto. Nada más, a esa frecuencia, no se va a ir a cualquier lado. Mientras yo controle el coseno, la frecuencia del coseno, por supuesto, y la forma del coseno, tiene que ser un coseno. Pero si yo logro controlar eso, controlo a dónde se va la señal. Bien, porque la función que se realiza con un mezclador es, en el tiempo, es un traslado en frecuencia en el dominio espectral. ¿Por qué? Modelizo matemáticamente lo que estamos viendo acá. ¿Ven? La señal la traslado a FC y menos FC. Pero, claro, fíjense, no puedo tener varias delta de Dirac, porque si no, se va a trasladar a todas las delta de Dirac que yo tenga. Entonces, si yo quiero trasladar mi señal a esa frecuencia específica, entonces yo necesito un coseno que tiene esa frecuencia específica y lo dejo ahí, la señal. Es una forma de controlar a dónde pongo la señal, ¿no? En el dominio espectral. De hecho, puedo mover la señal en el dominio espectral. FC genérica puede estar en 455, 910, 1850. O sea, todo depende de dónde yo quiera poner esa señal. Qué interesante, ¿no? Yo puedo manejar la señal en el dominio espectral. ¿Ven? Acá tengo una señal del dominio del tiempo, una señal la transformada de Fourier, la señal del dominio de la frecuencia, un coseno, bien hecho, perfecto, con forma de coseno. Bueno, entonces en el dominio espectral son dos delta Dirac en FC y menos FC. ¿Está bien? Pero no es cualquier cosa. Entonces, bueno, lo multiplico con este aparato que es un mezclador. El dominio del tiempo me da esto. Me altera la amplitud de acuerdo a la amplitud en el tiempo de la señal. X de t, que voy a llamar mensaje, que voy a llamar señal modulante. Y esta señal, que es alterada, la voy a llamar señal portadora. Y esta señal, ya alterada, preparada, trasladada en frecuencia, ¿ven? Trasladada en frecuencia, la voy a denominar una señal modulada, porque fue modulada. ¿Por quién fue modulada? ¿Por el mensaje o la modulante? ¿Qué pasa en el dominio espectral? ¿Cómo varía la velocidad de cambio? Bueno, miren, ¿ven? La señal, que estaba en frecuencia 0, cuando yo la multipliqué en el tiempo, la convolucioné en frecuencia, se trasladó a la frecuencia FC. Y bueno, y también se duplicó el ancho de banda, ¿ven? Porque acá tenía W de ancho de banda y miren, el ancho de banda acá es 2W, es el doble. Siempre el ancho de banda lo evalúo del lado positivo. Matemáticamente hablando, hago la transformada de Fourier de la señal modulada, me da esto, en un medio de x de f más fc, x de f menos fc. Esto es x de f menos fc, esto es x de f más fc. Como ven, es la función x de f trasladada en frecuencia. Bueno, podemos hacer muchos jueguitos, entre ellos, por ejemplo, yo puedo decir, bueno, ¿y qué pasa con esta triangular? Con esta señal triangular, que si la
convoluciono con estas dos delta Dirac. Y bueno, de vuelta. Es como si yo agarraría la ordenada del origen y la pondría en esta delta Dirac. Y copiaría este triangulito y este otro triangulito acá. En 0 y en 2t. Después, como es distributiva la convolución, primero convoluciona con esta delta Dirac, después convoluciona con esta delta Dirac. Entonces, gráficamente, sencillo, agarro la ordenada del origen y la pongo en esta delta Dirac. Dibujo este triangulito en frecuencia 0, en el tiempo 0, acá estamos haciendo una convolución en el dominio del tiempo, y este triangulito lo dibujo en el tiempo menos 2t, grande, t mayúscula. Esto es lo mismo gráficamente, que si viene esto de menos infinito, t menos infinito, a t más infinito. Y bueno, y gráficamente hablando, finalmente me queda un triangulito, ¿ven? Este triangulito que me quedaba en 2t, este triangulito que me quedaba en 2t, en menos 2t, y en 0 se superponen los dos triángulos. El triángulo de la convolución con esta delta Dirac y el triángulo de la convolución con esta otra delta Dirac. Entonces me queda un triángulo más grande porque se suma punto a punto. La transformada de la convolución es lo que veníamos hablando al principio. Si yo tengo omega 1 convolución con omega 2, ¿qué pasa en el dominio de la frecuencia? Y bueno, es como si multiplico omega 1 en el dominio de la frecuencia por omega 2 en el dominio de la frecuencia. Y aplicando dualidad, si yo tengo omega 1 en el dominio del tiempo multiplicado por omega 2 en el dominio del tiempo, entonces, ¿qué pasa en el dominio de la frecuencia? Es la convolución de omega 1, convolución omega 2, todo en el dominio de la frecuencia. Bueno, acá tienen las dos tablas transformadas. Para tener las tablas de transformadas. Y finalmente podemos ver la transformada de una serie de Fourier, que me dice, la serie de Fourier, lo único que cambia es la exponencial. La exponencial se transforma en una delta Dirac con el traslado en F0 discreto. Bueno, como teníamos el teorema de Parseval, que me hablaba de cómo calcular la potencia de una señal a través de los coeficientes de Fourier, acá tengo el teorema de Rayleigh, que me dice cómo puedo calcular la energía de una señal a través de su transformada de Fourier. ¿Ven? El módulo de la transformada de Fourier al cuadrado, lo integro, el módulo de la transformada de Fourier al cuadrado, y me da la energía de la señal. Por eso a veces el módulo, por eso siempre el módulo de la transformada de Fourier al cuadrado, se lo denomina densidad espectral de energía. Densidad espectral de energía. Me va a decir cómo se distribuye la energía de la señal en el dominio espectral. Por ejemplo, en un pulso cuadrado, si yo analizo, y bueno, la densidad espectral, esto sería el cuadrado, para sacar la densidad espectral de energía, a cuadrado, tau cuadrado, sin cuadrado, bueno, me daría cómo se distribuye la densidad, la energía de la señal en el dominio de la frecuencia. Por supuesto, estos lóbulos negativos no existen, van a ser positivos. Y el cuadrado, el sin va a ser un poquito más puntiagudo, ¿no? El sin cuadrado. Bueno, viendo esto, lo que quiero es ver unos ejercicios. Vamos a ver unos ejercicios. A ver. Vamos a ver dos ejercicios sencillitos, que es cómo nos ayuda a resolver la transformada de Fourier
aplicando, cómo resolver la transformada de Fourier aplicando los teoremas y propiedades. Bueno, el primero voy a ver la transformada de Fourier de dos pulsos cuadrados. Vamos a ver si podemos. Bueno, acá tenemos, por ejemplo, la convolución de dos pulsos cuadrados. ¿Ven? Un pulso cuadrado de duración tau 1 y tau 1, ¿ves? Entre menos tau 1 y más tau 1, y el otro pulso que sería de duración tau 2. Cuando yo hago la combinación, a este lo llamo Y, a este lo llamo X, hacemos la inversión de 1, y en este caso, por ejemplo, el pulso X se está desplazando respecto al tiempo, ¿cierto? Entonces fíjense que el desplazamiento empieza, este pulso se empieza a correr, ¿no es cierto? Por ejemplo, ver acá, por ejemplo, sería el pulso X de t, estaría desplazado X tau 1 sobre 2. Ahora, para analizar cuándo este pulso más alto empieza a meterse en este pulso más bajo, y bueno, tendría que tener un desplazamiento que lo lleve acá y otro desplazamiento que lo lleve hasta el borde. O sea que lo tengo que desplazar tau 2 sobre 2. Entonces acá, en este borde, estaría que empieza a funcionar, a tener valores, la convolución, porque empiezan a coincidir las dos señales, sería para tau menos tau 1 más tau 2 sobre 2. Ese sería el desplazamiento. Ven acá estaría. Acá empieza a tener valor. Menos tau 1 más tau 2 sobre 2. Luego, este pulso se empieza a meter adentro del pulso más bajo, entonces empieza a crecer la convolución. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega al máximo. Cuando este pulso está metido adentro de este otro pulso. Esto, bueno, daría una amplitud de A1 por A2 por tau 1 por tau 2. Cuando se mete totalmente este pulso acá, o sea, cuando se produce este máximo y en menos tau 2 menos tau 1 sobre 2. Ahí estaría, analicen este punto cuál es. Es menos tau 2 sobre 2 más tau 1 sobre 2. Este punto. Este punto sería este, que es donde cuando un cuadrado ingresó completamente en el segundo cuadrado. Bueno, este valor se mantiene máximo ¿hasta cuándo? Hasta que el cuadrado más alto empieza a salir. Bueno, ¿y cuándo va a ser esto? En tau 2 menos tau 1 sobre 2. Y posteriormente empieza a bajar hasta que queda afuera, que es tau 1 más tau 2 sobre 2 de este punto. Fíjense que yo puedo representar ahora que una función trapezoidal en el tiempo implica la puedo representar como la convolución de dos funciones cuadradas en el tiempo. Y la convolución de dos funciones cuadradas en el tiempo es igual a la multiplicación de las transformadas de cada una de esas funciones. Entonces,
volviendo ahora a la guía de ejercicios, el ejercicio número 8, que yo no lo voy a hacer, que lo van a hacer ustedes, fíjense que me dice hallar la transformada de esta función trapezoidal en el dominio del tiempo. Entonces, ¿cómo la voy a resolver esta transformada en el dominio del tiempo? Y bueno, voy a hacer primero, voy a decir que esta señal trapezoidal es igual a dos pulsos cuadrados, uno con un tau 1 y otro con un tau 2, cuya sumatoria vale este valor y cuya diferencia es este valor, convolucionados en el dominio del tiempo. La transformada de Fourier de esos dos pulsos convolucionados me va a dar la transformada de Fourier de esta señal. Como yo sé que un pulso, la transformada de Fourier de un pulso es una sinc, entonces estos dos pulsos cuadrados van a ser dos sinc que se van a multiplicar en el dominio de la frecuencia. Y bueno, ¿y cuánto va a valer la sinc? ¿Cuánto va a ser el tau? Lo puedo sacar de acá. En realidad voy a tener que plantear dos ecuaciones con dos incógnitas que van a ser tau 1 y tau 2. Bueno, lo dejo para ustedes. El ejercicio 9 es hallar la convolución de una función triangular en el dominio del tiempo. Y vamos a ver que este ejercicio 9 lo voy a resolver aplicando lo mismo que acabamos de ver nosotros recién. Entonces vamos a cambiar ahora. Vamos a ver. ¿Ven? Miren. Me está pidiendo realizar la transformada de un triángulo. Para hacer la transformada de un triángulo, yo puedo decir en el dominio del tiempo que este triángulo lo conformé con la convolución de dos señales cuadradas. Porque yo puedo decir que, bueno, el triángulo, puedo asumir que es un trapecio, cuya base inferior, ¿cuánto vale? 0. Y fíjense que la base, el trapecio, la convolución de dos cuadrados, me decía que la base del trapecio era la suma de los tau de los cuadrados. La base mayor del trapecio. Y la base inferior del trapecio era la diferencia. Si la diferencia me da 0, implica que los dos tau son iguales. Entonces, me da 0. ¿Está bien? ¿Ven? Si yo tengo la convolución de dos pulsos cuadrados iguales en el tiempo, me da otra función en el tiempo, cuya base mayor es 2 tau y la base inferior es 0, porque es la diferencia. Ahora, yo puedo sacar esto, fíjense que yo puedo sacar esto, porque este cuadrado sé que es una sinc en el dominio de la frecuencia. O sea, la transformada de Fourier de esto va a ser la multiplicación de la transformada de Fourier de este cuadrado por la transformada de Fourier de este otro cuadrado. Entonces, ven, tengo estas dos sinc, se multiplican y obtengo la transformada de Fourier, ¿ven? Del triángulo. A tau sin cuadrado de tau f. Esta es la transformada de Fourier de una función triangular. Como ven, no he hecho la integral, sino que he aplicado teoremas, propiedades de la transformada para realizar la transformada y tablas, porque yo sabía que la función cuadrada tiene esta transformada, ¿no? Sin tau f. Bueno, esto es una aplicación. Bueno, vamos a ir terminando, viendo algunos temitas propios de
de comunicaciones, ahora cerrando esto, miren, por ejemplo, una poliarmónica es una señal que tiene varias componentes espectrales, no es como el coseno tiene una sola frecuencia, una señal poliarmónica tiene varias frecuencias. Por ejemplo, acá tenemos una poliarmónica, la señal roja, que es la combinación de la señal azul y la señal verde, son los cosenos. Un filtrado, lo que hace un aparato que denominamos filtro, es un aparato que deja pasar una o varias de las componentes espectrales que implican una señal determinada, que tiene una señal determinada. Por ejemplo, en este caso, una poliarmónica, el filtro me deja pasar solamente esta componente espectral, y como es una sola componente espectral, ¿qué tengo a la salida? Un coseno. ¿Bien? Podría tener un coseno o un seno. Yo sé que el coseno, la diferencia entre el coseno y el seno es un pi sobre 2 radianes, ¿no es cierto? ¿A qué denomino ancho de banda? Bueno, es el lugar espectral donde la señal existe y tiene componentes significativas. Bien. Hay diferentes formas de hablar de ancho de banda. Hay diferentes definiciones de ancho de banda, porque claro, al hablar de donde la señal tiene componentes significativas, ahí me va a decir, ¿qué es significativo? Y bueno, bien. Para electrónica, por ejemplo, 5 voltios es significativo, es muy importante. Para energía eléctrica, 5 voltios, pero ahí no existen, porque ellos hablan, por ejemplo, de 220 voltios o 13 kilovoltios. Bueno, en ese nivel 5 voltios no existen, pero depende de en qué contexto lo maneje, las cosas pasan a ser significativas o no. Pero bueno, hay ancho de banda a 3 dB, también denominados a media potencia, porque cuando yo tengo 3 dB, o sea, una potencia determinada, yo le resto 3 dB, significa que en watt o en miliwatt le estoy poniendo la mitad. ¿Bien? 30 dB watt, 1000 watt. 30 dB watt, le resto 3 dB, me da 27 dB watt. ¿Cuánto es 27 dB watt? Y 500 watt. Si 30 dB watt son 1000 watt, entonces 27 dB watt es 500 watt. ¿Ven? Potencia 3 dB. El ancho de banda donde la potencia de la señal se reduce a la mitad, o el valor, la amplitud máxima de la señal se reduce raíz sobre 2. Así se denomina el ancho de banda 3 dB. Hay otro ancho de banda que se habla de 0 a 0, nulo nulo. Bueno, pero entonces, ¿dónde? Bueno, ahí tenemos otra definición, porque uno dice, bueno, ¿dónde es el ancho de banda nulo a nulo? Y bueno, donde la amplitud de la señal se reduce mucho. ¿Cuánto es mucho? Y bueno, ahí entramos en un problema. Por ejemplo, hay definiciones que te dicen, bueno, se reduce 30 dB. Hay definiciones que te dicen que se reduce 50 dB. 60 dB. Bueno, dependerá entonces de la definición a qué denominamos nulo nulo. En teoría, el nulo nulo es cuando es 0. En teoría. El problema es que 0 no existe. O sea, uno puede decir, bueno, lo reduje 60 dB, 90 dB. Bueno. Porque todo depende de la potencia que esté transmitiendo la transmisora, la estación transmisora. Porque si la potencia es muy fuerte, muy potente, cuando vos lo reducís 60 dB, y bueno, probablemente la potencia restante, el residuo, lo que para esa señal transmisora es casi 0, para otra transmisora local de una ciudad que transmite a baja potencia, puede ser una barbaridad y le está interfiriendo. Entonces, bueno, esto depende. Pero bueno, entonces vimos dos definiciones, el ancho de banda a media potencia, a 3 dB, el ancho de banda a nulo nulo,
quedaría ver el ancho de banda equivalente a ruido, que lo vamos a ver cuando veamos ruido, que es el ancho de banda que implicaría toda la potencia de la señal, estaría en ese ancho de banda. El ancho de banda donde se podría multiplicar la función transferencia de la señal, lo que transmite la señal en ruido, se podría poner como una señal cuadrada, con una amplitud constante. Ese es el ancho de banda equivalente a ruido, que lo vamos a ver bien cuando veamos ruido térmico blanco y gaussiano. Filtros ideales. El filtro pasabajos deja pasar las componentes espectrales bajas de la señal entre 0 y B. B es el ancho de banda del filtro pasabajos. Filtros pasabanda son filtros cuya función transferencia implicaría dejar pasar una banda determinada. Los filtros pasabanda se definen con un filtro con una frecuencia de sintonía F0 y un ancho de banda B. Y entonces, respecto a la frecuencia de sintonía F0, deja pasar las componentes espectrales entre F0 menos B sobre 2 y F0 más B sobre 2. El filtro pasabalto deja pasar las componentes espectrales altas a partir de una frecuencia B. Y el supresor de banda son filtros que eliminan una banda de una señal determinada. Lo que vimos anteriormente, los gráficos que vimos anteriormente son filtros ideales con una caída de 90 grados, ¿no es cierto? Y una amplitud constante, por ejemplo 1. El filtro irreales, bueno, tiene una región de transición, o sea, no tiene una caída de 90 grados, tiene una región de transición y además no tiene una multiplicación por una amplitud constante, sino que tiene un rizado. El rizado dependerá de las características del filtro. Bueno, entonces lo importante para hablar del filtro, podemos hablar de su selectividad o Q, que es qué pronunciado es esta caída que tenemos acá, cuánto chico es la región de transición. Bien, un filtro Q con alto Q tiene una caída muy pronunciada, un filtro con un Q mediano tiene una caída bastante pronunciada, una banda de transición bastante extensa. Acá está denominada la banda de transición, donde el delta F a una atenuación de 60 dB sería un casi nulo, respecto a 3 dB que sería el ancho de banda a media potencia. Como ven, el delta F, la banda de transición, depende de la selectividad, por supuesto, del Q, pero también depende de la frecuencia de sintonía donde se encuentra este filtro pasabanda. A frecuencias de sintonía más elevadas, la banda de transición delta F es más grande. Por lo tanto, si yo quiero achicar la banda de transición, necesito un filtro de mayor Q, mayor selectividad, pero además de una frecuencia de sintonía más baja, que en la práctica suceden estas cosas. Cuando yo quiero una gran selectividad, dejar pasar la banda y eliminar todas las frecuencias, las componentes de canales vecinos o adyacentes, lo que trato es de buscar un filtro de alto Q y sintonizarlo a una frecuencia baja para que el delta F sea lo más chiquito posible. También existe una pérdida de inserción en los filtros, que es la potencia que me consume el filtro. Porque el filtro es un elemento pasivo.
Y finalmente tengo el tema de rizados, que me va a producir una distorsión en amplitud, porque no me va a multiplicar la señal por un 1, por un valor constante, sino que va a variar en amplitud. Bueno, los filtros normalmente se dibujan la función transferencia a través de un diagrama de Bode, bien, con décadas, ven, 1 en la frecuencia, este es el dominio, es la ordenada, la abscisa está en frecuencia, 10, 100, y esto está en la atenuación, ¿no? 0 sería en dB, 0 sería 1 veces, y después tendría la atenuación en menos 10 dB, menos 20 dB. Y bueno, fíjense, si yo quiero, en 0 sería 1, sería 3 dB, la frecuencia de corte a 3 dB. Si yo quiero tener a menos 50 dB, y bueno, con un filtro ideal de cuarto orden, por ejemplo, tendría un delta F de 1, 2, 3, ¿no? O sea, la frecuencia de corte multiplicada por 3. Si yo quisiera un filtro de cuarto orden, y yo quiero un menos 50 dB, un filtro pasa abajo, tendría que estar multiplicando por 10 la frecuencia de corte a 3 dB. Y bueno, el de tercer orden no podría tener una frecuencia. Fíjense que la máxima atenuación tendría de menos 30 dB. Bueno, eso lo van a ver cuando vean específicamente filtros, pero bueno, normalmente se trabaja con diagrama de Bode. Son elementos pasivos, por tanto lo que hacen es atenuar, no amplifica. El filtro puro no amplifica. Bueno, con esto terminamos y después continuaríamos con las modulaciones o la definición de distorsión.